profesora, muy bienvenida, el espacio es todo suyo. Gracias, doctor Aldo. Pues primero quiero agradecerle el espacio, la oportunidad que me ha dado de convivir, ¿no? De charlar, de conversar sobre diferentes perspectivas que hemos construido en torno al tema de educación inclusiva. Eh, para mí sigue siendo un reto estudiar más y más este concepto. Me he conflictuado bastante. Y honestamente ese conflicto ha surgido a partir de su llegada al CRESUR, ¿no? El estar escuchando sus conferencias magistrales me ha hecho cuestionarme las ideas o los constructos que yo he configurado respecto a la educación inclusiva y creo que ese es el punto, ¿no? Compartir. Entonces, pues igual a todos les agradezco mucho el tiempo que me puedan prestar atención. Y bueno, me tomé el atrevimiento de leer algunos currículos de ustedes y son personas que ya tienen una trayectoria académica consolidada. Entonces, repito, será un espacio de conversación, también no sé, de cuestionamientos, ¿no? A mi postura. Pues he decidido hablar sobre el concepto de heterotopía porque me parece que es pertinente para hablar de inclusión. Es bien sabido que en los años 60 Foucault fue invitado por una emisora francesa para presentar una conferencia sobre el cuerpo. Y ahí concluyó su intervención con la frase: el cuerpo es a otra heterotopía. Los periodistas le preguntaron la diferencia entre el concepto de heterotopía y utopía. Y Foucault contestó que, contrario a la utopía, la heterotopía era un espacio que sí tenía lugar en el Nuevo Mundo. Después de eso le dieron seguimiento a sus conferencias para poder profundizar en el tema. Después fue invitado a presentar una conferencia frente a un círculo de estudios arquitectónicos de París. Y en su presentación, que pues puede ser localizada ya en espacios web y que tienen una traducción al español, él propuso una nueva analítica de los espacios en relación con el poder. Es decir, él interconectaba la tríada espacio, poder y saber. La heterotopía, dice él, y la heterotopología es una nueva ciencia que plantea el problema de los contraespacios, los espacios alternos, los espacios otros, que impugnan a la utopía. Entonces, primero es necesario recordar qué es la utopía, ¿no? La utopía es un ideal, es una inexistencia en nuestro mundo físico, en nuestro mundo material. En palabras de Foucault, es un lugar sin lugar. Las utopías son esperanzas, son anhelos, son confort, son posibilidades de alcanzar la belleza máxima, la riqueza máxima, la felicidad máxima. Por tanto, la utopía se encuentra a lo lejos, en el horizonte. De ahí una frase célebre de Eduardo Galeano sobre utopía. Y bueno, lo voy a citar: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Bueno, pues las utopías aparecen ante los lugares físicos que se ven determinados, ¿no? Fijos o significados como incompletos, como perfectibles o incluso carentes, que pueden producir cierta inconformidad en los seres humanos. Entonces, la utopía incrementa la posibilidad de acercarse a ese otro lugar al que no se accede en la vida cotidiana. Eh, aquí también he puesto la cita textual de Foucault sobre utopía, y él la define como emplazamiento sin lugar real, o como que son esencialmente irreales. También en términos de Toro Zambrano, crean espacios irreales en los que la perfección tiene su existencia, pero tienen la cualidad de no ser localizables físicamente. Son no lugares de algo no realizado, pero hacen posible la construcción del presente como horizonte de sentido. Contrario a las utopías, las heterotopías inquietan, porque porque desquebrajan la sintaxis y sobrepasan lo que define a las palabras y las cosas. Las heterotopías provocan un debate epistemológico. Son espacios reales, mas no convencionales, que abren intersticios, trastocan, alteran el orden, descolocan, transgreden,
Las convenciones sociales inquietan, desorganizan, provocan fracturas, alteran y apelan por las multiplicidades. Un espacio heterotópico, en ese espacio heterotópico se es y no se es a la vez, se está y no se está a la vez. Más adelante me detendré en este punto porque, bueno, yo he trabajado temas sobre transdisciplina y pensamiento complejo. Entonces, valdría la pena hablar un poco sobre la física cuántica y cómo desde esta perspectiva cuántica las cosas son y no son a la vez, están y no están a la vez. Bueno, continúo. Las heterotopías tienen características según el contexto y se viven de maneras diferentes. De ahí que Foucault enuncie múltiples espacios otros, por ejemplo, el cine, el teatro, los parques, los zoológicos, las casas, las prisiones, los burdeles. También Foucault enuncia 6 principios que me parece que es interesante y necesario recuperar. El primero es que las heterotopías son crisis, son espacios de exclusión al interior de una sociedad, que sirven como estrategias de protección ante prácticas sociales que propagan el contagio de la crisis. Por ejemplo, una estructura regulada excluye cualquier comportamiento que esté en contra de los parámetros de la normalidad, que alteran el orden y que ponen en riesgo la estabilidad. En este espacio podemos encontrar, por ejemplo, los moteles. Los moteles se encuentran dentro de las ciudades, pero tienen un espacio independiente que permiten ejercer prácticas sociales que no son bien vistas o no están reguladas. Las heterotopías de desviación, por otra parte, se configuran a partir de los espacios de crisis y en los que se albergaron identidades significadas como anormales, desviadas, desobedientes al pensamiento hegemónico. Aquí podemos encontrar los centros de salud mental, donde se encuentran los enfermos mentales, las cárceles, las correccionales, los leprosarios o los sanatorios. El segundo principio se referencia al funcionamiento variable o cambiante. Los cambios en el discurso público generados por una determinada postura política puede transformar un espacio impactante o importante o relevante en uno no impactante, no importante o no relevante para determinado grupo social. Por ejemplo, cuando Foucault habla de una heterotopía variable, menciona el cementerio, ¿no? Para algunas culturas que creían que en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo, pues estos cementerios eran ubicados en el centro, eran de interés y eran lugares importantes. Sin embargo, cuando la muerte fue asociada a la enfermedad, a la debilidad, al contagio, el cementerio fue puesto a las afueras de la ciudad, ocupó otro espacio. Entonces, insisto, las heterotopías dependen de la organización social y cultural. También podemos pensar, ¿no?, bajo este principio en la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Las cargas homofóbicas de nuestras sociedades que han provocado que algunos sujetos homosexuales se trasladen de un espacio hostil a otro menos hostil. Por ejemplo, aquí en México sabemos que algunas comunidades tienen prácticas que suelen ser violentas con el género, ¿no? Cuestionan la virilidad y la masculinidad. Y muchos de estos sujetos que son homosexuales han decidido desplazarse a otros centros, sobre todo urbanos, ¿no?, para evitar el ejercicio de la violencia sobre ellos. También el hecho de que una persona homosexual tome de la mano a su pareja, a su amado, a su amada, o lo bese o la bese en espacios públicos, también puede ser visibilizado como un espacio alterno, como un contraespacio. El tercer principio de la heterotopía es la contradicción o los espacios contradictorios. Estos se yuxtaponen en un espacio real, varios espacios comúnmente incompatibles. De esta manera se forman microcosmos, microespacios en el interior. Un espacio con otros posibles lugares, tanto físicos como imaginarios. Y Foucault menciona algunos ejemplos como el teatro, los conciertos, los parques de diversiones. Hay microespacios dentro de los macroespacios. También yo puedo enunciar otros ejemplos como las marchas de la comunidad LGBTI+, o las marchas feministas. Otro principio son las heterotopías del tiempo, que provocan rupturas del tiempo con respecto al tiempo tradicional. Pueden tratarse de eventos que son pasajeros o de eventos que acumulan el tiempo, como los cementerios o los museos. También la heterotopía cuenta con la característica de cierre y apertura.
Existen espacios que son aislados de los demás lugares, pero que también pueden ser penetrables cuando una persona o personas acatan ciertas reglas, ciertas normas o imitan ciertas prácticas que les permitirían entrar en esos espacios. Podemos mencionar a los partidos políticos o las iglesias. También es posible ver la adscripción identitaria dentro de este principio, ¿no? Cuando una persona empieza o nace en una comunidad, pongamos el ejemplo, una comunidad indígena, una persona que es hablante de la lengua y que por tanto tiene la cosmovisión de la comunidad, puede verse como una persona adscrita a ese grupo, ¿no? Perteneciente. También puede darse el caso del grupo de académicos o de intelectuales. Finalmente, la heterotopía de lo real y lo irreal son espacios que se encuentran entre esos dos polos opuestos o contrarios y en el medio se encuentra un espacio ilusorio pero real. Como ustedes pueden ver, todo este abanico de posibilidades, todo este abanico de heterotopías, no pueden ser comprendidas de manera aislada, sino son bucles que establecen relación interretroactiva constante, ¿no? Son bucles que se entretejen y que son interdependientes. Me parece que el concepto de heterotopía es muy importante y necesario para hablar de inclusión educativa, porque primero nos permite comprender que los espacios son construidos sobre miedos humanos, sobre temores humanos, y de esa forma las políticas públicas, las instituciones sociales justifican el orden, la constante vigilancia e incluso el castigo para mantener estos espacios como funcionales, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante que puede devenir del posicionamiento de Foucault sobre heterotopías. Otro segundo punto que me parece que es importante es que las heterotopías se distinguen por su apertura infinita, que abre posibilidades de existencia de diferentes modos y formas de ser, pensar, sentir, convivir y de existir en el mundo. Entonces, como había dicho al inicio, hablar de heterotopía necesariamente implica asumir un posicionamiento político. Y finalmente, y me parece que esta es una de las tesis centrales de la heterotopía, es que los espacios de lo mismo, cotidianos, normados, por ejemplo, la escuela, la casa o la fábrica, también pueden ser transformados en heterotopías cuando se resisten, cuando ejercen su libertad. Y bueno, eso puede hacernos pensar que una escuela puede ser un espacio cotidiano, pero también puede ser un espacio transformador heterotópico, ¿ya? La naturaleza de la inclusión es heterotópica y radical y por tanto apela a la creación de un espacio alterno, diferente, transformador o político. Lo mismo, un grupo de científicos o de académicos que hablan sobre el tema de inclusión también pueden ser un espacio cotidiano, un espacio inerte, pero ser transformado en un espacio heterotópico. Y bueno, aquí abriré un paréntesis para hablar de la noción de heterotopía, que me ha servido como una herramienta para hablar sobre inclusión, pero también he identificado otras nociones que me parece que tienen alguna similitud con el concepto de heterotopía, o que si bien pueden diferir del concepto de heterotopía, también son complementarias en algún punto. Por ejemplo, bajo la idea de ser o no ser, estar o no estar a la vez, hay tres teóricos que me parece que son muy importantes. La primera teoría es la teoría de la complejidad, que primero comprende que la condición humana tiene una limitada capacidad de percepción. Nuestra percepción es tridimensional. Nosotros podemos ver la longitud, la latitud, la altitud, pero por supuesto esto imposibilita la aprehensión con H, ¿no?, de la totalidad de los fenómenos de la realidad. Entonces, una epistemología compleja, una postura epistemológica compleja, nos insiste en despertar nuestra mente, despertar nuestra conciencia y exige una nueva forma de comprender pues, la reducción del pensamiento, ¿no? Darnos cuenta de que nuestro pensamiento es restringido, darnos cuenta de que nuestro pensamiento es incompleto, pero es conmensurable.
Bueno, para la operacionalización de la epistemología compleja, yo he recurrido a la transdisciplina como recurso metodológico. Como ustedes saben, se le han hecho muchas críticas a Edgar Morán porque dice que es el pensamiento complejo, mas no nos dice cómo operar ese pensamiento complejo. Y creo que a nivel metodológico la transdisciplina ha sido muy útil. En la transdisciplina nosotros manejamos un concepto que fue acuñado por Basarab Nicolescu, que es el tercero incluido, también llamado lógica de la inclusión. Este es uno de los tres principios fundamentales de la transdisciplina. La lógica del tercero incluido nos dice que hay un tercer término que se nombra como T, ¿no? Que es al mismo tiempo A y no A. Lo explico. En un único nivel de la realidad existen dos polaridades, A y no A. Por ejemplo, blanco y negro, hombre-mujer, indígena, no indígena, saberes académicos o saberes alternos indígenas, ¿no? Pero estos en un nivel de realidad único aparecen representados como opuestos, como contrarios. Este es el pensamiento binario. Si se dan cuenta, fragmenta la realidad, nos permite tener una visión parcial de la realidad. Entonces, el axioma lógico nos dice que la transición de un nivel de realidad único, un nivel de realidad uno, a un nivel de realidad 2, está organizada por la lógica del tercero incluido. Es decir, hay un tercer elemento que permite religar los dos opuestos, ¿no? Pongo otro ejemplo. Si tengo en esta lógica binaria a pueblos originarios e identidades eh, blancas, por ejemplo, ¿no? El tercero incluido sería el mestizaje, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, no se trata de fusionar ambos elementos que son vistos como antagónicos, sino que la transdisciplina apela por la coexistencia de estos dos antagónicos. Entonces podríamos hablar de un mestizo, pero no un mestizo como un ente inerte, sino como un ente político, que comprende, por ejemplo, que tiene una parte negra, una parte indígena, pero también una parte blanca, ¿no? Más al ratito voy a hablar sobre la concepción Cheje de Rivera Cusicanqui, ¿no? Que habla sobre los grises jaspeados, ¿no? Entonces, la lógica del tercero incluido permite romper la idea de ciencia tradicional, de ciencia hegemónica, y da la posibilidad de percibir el universo cuántico, ¿no? También nos permite comprender que la percepción que nosotros tenemos de las cosas, pues modifica la realidad, ¿no? Eh, bueno, aquí me detendré un momento para poder reproducir un video. No sé si me ayudan levantando la mano, si han escuchado sobre el experimento de la doble rendija. ¿Alguien lo ha escuchado? Este experimento de la doble rendija nos permite ver qué ocurre, no en el mundo macrofísico, que es este que tenemos ante los ojos, ¿no? El que podemos tocar, el que podemos oler, el que podemos escuchar o ver, sino el mundo que se ubica en el mundo microscópico, en el mundo cuántico. Esta teoría que vamos a ver en un video, que me parece que, si bien es con caricaturas, es sintético y me parece bastante ilustrativo, parte del experimento de Planck, donde plantea la discontinuidad del quantum, que se comporta como onda y partícula, ¿ya? Es decir, una partícula puede ser onda y partícula, o no es ni onda ni es partícula, sino que ambas formas coexisten en el universo y todo depende de la percepción de quien observa. Entonces, este experimento que vamos a ver a continuación provocó, entre otras consecuencias, que se cuestione el dogma científico sobre la existencia de un único nivel de realidad. En este único nivel de realidad se pensaba que la realidad es determinada, que puede ser reproducida, que puede ser comprobada, incluso que puede ser manipulada. Pero esta nueva perspectiva nos hace darnos cuenta de que no, que las cosas que nosotros percibimos no son más que distorsiones de la realidad. Eh, entonces, bueno, intentaré reproducirlo. Ya no me dijeron si lo han visto antes o no, pero bueno, ya recordarán. ¿Se escucha el audio? ¿Sí se escucha el audio, perdón? Sí, profesora, se escucha bien. Profesora, sabe que yo no escucho el audio, mire.
Sí, no sé si es posible que usted deje de compartir No, yo no y, escucho. claro, y Ok. le pongamos ahí donde dice Mm, voy a dejar de compartir. ya, y ahora Y cuando usted lo abre, verse charts, Hay unos cuadritos. chart sound, que debe decir. Cha- el de sonido, ¿verdad? sí, Es Compartir, sonido, avanzado, sonido y archivos. audio, eso, sonido Ya. y audio, los dos. Eh, me dicen si se está viendo la diapositiva, la presentación. Sí, ¿verdad? Va. Bolitas de masa. ahora sí. Ahora Ya, sí, ahora ok, sí. regreso. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias.
La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bien, pues este video me ha gustado y lo he utilizado muchas veces porque es bastante sintético, ¿no? La pregunta que se plantea es ¿qué es la realidad? ¿O son ondas o son partículas? ¿Y a qué se debe que se convierte en onda o en partícula en determinado momento? Bueno, a la presencia de un observador. Entonces ahí nos damos cuenta que la realidad es constitutiva y constituyente del mismo proceso de observación, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, creo que la inclusión sí tendría espacio en la ciencia y podría surgir de la ciencia, ¿no? Esta nueva o esta perspectiva de inclusión, siempre y cuando toda ciencia contribuya a romper, a fracturar las dicotomías, los círculos viciosos, las estructuras o incluso las ideologías hegemónicas. Otra aportación que me parece que es muy interesante es la hecha por el psicofisiólogo, que por cierto es mexicano, que se llama Jacobo Grinberg. No sé si han escuchado de él, es muy famoso. Él explica que existe una matriz o una organización básica del espacio, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. Él plantea su teoría sintérgica y cree que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en una forma muy compleja conocida en el universo. La distorsión constituye la realidad perceptual, entonces cada una de las actividades neuronales configura una microdistorsión de la latiz. El cerebro humano contiene alrededor de 10-12 millones de neuronas y cuando una alteración de un cerebro interactúa con otra alteración, se forma una macrodistorsión compleja, ¿no? Entonces, por eso encontramos afinidades entre culturas, ¿no? Las personas que viven en el mismo espacio, en el mismo tiempo, comparten la misma macrodistorsión. Entonces, la hipótesis fundamental de Grinberg es que la percepción surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. De un modo muy similar a la opinión de Grinberg, Nicolescu, este señor que habla sobre transdisciplina y crea los fundamentos de la transdisciplinariedad y sus principios, los plantea, refiere que existen diferentes niveles de percepción que se fundan en diferentes niveles de conciencia. Por ello, una teoría de la percepción, como por ejemplo aquella creada por los sabios indígenas o por los chamanes, surge de la experiencia. Nosotros no podemos decir que alguien está equivocado, ¿no? O está cometiendo algún error en su percepción, porque la interpretación que tiene del mundo parte de su experiencia. Lo explico, las personas perciben el mundo de cierta manera que es distinta a la percepción de otra persona por el simple hecho de haber nacido en otra cultura. Así pues, el intento de explicar la percepción coloca a la persona en la base de la creación de la realidad. Este intento de comprensión le ayuda a unificarse. Por ello es posible decir que una persona que comprende la existencia de diferentes percepciones situadas en diferentes niveles de conciencia es más respetuosa del otro. Hay diferentes niveles de percepción, por ejemplo, la kinestesia, la audición, la visión son diferentes niveles de percepción. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual son diferentes niveles de percepción. Entonces, comprender la coexistencia de diferentes niveles de percepción y que por tanto existen diferentes niveles de conciencia te hace ser más respetuoso del otro. Entonces, bueno, la comprensión de diferentes niveles de realidad y de diferentes niveles de percepción permiten comprender que cada nivel de realidad corresponde a un nivel de percepción. Entonces, esta idea nos lleva a explorar la posibilidad de otros tipos de conocimiento, de percepción y de comprensión de la realidad, ¿no? Por ejemplo, las visiones indígenas, las visiones chamánicas, no podemos cuestionarlas, son parte
constituyente de la realidad, pero que se mueven en otro nivel de conciencia. Esta idea trae consigo nuevas perspectivas epistemológicas y políticas en relación con la pluralidad de saberes, representaciones y deformaciones. Greenberg, por cierto, también habla del concepto de conciencia e intenta explicarla. Él dice que una persona que es consciente es aquella que tiene la capacidad de experimentar las cosas tal cual ocurren. Es decir, una persona que es consciente es capaz de captar lo que está atrás del acto perceptual. Pone un ejemplo, una persona puede sentirse confundida o enojada, pero si observa esa confusión o ese enojo desde fuera, le permite colocarse en otro punto de referencia. No va a observar la confusión o no puede observar la confusión si está dentro del fenómeno o dentro del evento. Tiene que salirse del evento para poder observarlo desde fuera. Entonces, bueno, la práctica que él pone como ejemplo que permitiría desarrollar la conciencia es la meditación, ¿no? Entonces, si la meditación forma parte de tu vida cotidiana, la observación simplemente te permite conectarte con la realidad. Por ejemplo, el acto de ver, ¿no? Implica la captación de la luz. La luz tal cual no es como nosotros lo observamos, ¿no? No existe en el mundo físico, sino es una distorsión de la realidad. Entonces, una persona que es consciente puede comprender que lo que está observando es parte de la distorsión de la realidad. Entonces, si se dan cuenta, esta perspectiva de inclusión nos permitiría ir más allá de las identidades o de los prejuicios, ¿no? Esta idea de aceptación, ¿no? Del otro, la aceptación de cosmovisiones indígenas, de cosmovisiones chamánicas, de cosmovisiones que dependen del género, ni siquiera tendrían espacio, ¿no? No habría un prejuicio de lo que es bueno o es malo, o es cierto o es falso. Y bueno, finalmente un tercer concepto que me ha parecido muy útil para estudiar el concepto de inclusión es la noción Aymara Cheje. No sé si también la han escuchado, yo creo que quienes están en el sur más de alguna vez la han oído. La palabra cheje significa abigarrado, manchado o jaspeado. Silvia Rivera Cusicanqui, ella es una investigadora boliviana, retoma el concepto analítico de colonialismo interno, que inicialmente es propuesto por González Casanova. Entonces, además de hablar del colonialismo interno, utiliza la noción cheje como una metáfora y potencial aliada de una lucha política descolonizadora que permite superar los binarismos y desafiar el eurocentrismo. Entonces, esta perspectiva cheje apela por la coexistencia de múltiples diferencias culturales, ¿no? En tanto coexistencia, no se funden, al igual que la transdisciplina no busca fundir los binarios, sino ni crear una mezcla armónica, sino contraponer los binarios, complementarlos y formar un tejido en la frontera misma de los polos antagónicos, ¿no? Ella explica que cuando dos identidades opuestas o dos dimensiones opuestas se fusionan, pierden su potencial político. Entonces, bueno, los espacios heterotópicos son abigarrados, están manchados, son deformes, incluso en palabras de Rivera Cusicanqui son promiscuos, ¿no? Las tres posturas que he expuesto, la postura de Silvia Rivera Cusicanqui, la postura de la física cuántica o de la complejidad y la metodología de la transdisciplina, proponen un salto cuántico que rompe la visión tradicional cartesiana newtoniana dicotómica de la realidad. Comprende que la incertidumbre es lo ontológico e inherente a la realidad cuántica, ¿no? Entonces, como les he comentado, si nosotros vemos a la física cuántica como una posibilidad de inclusión, creo que es válido. Obviamente surge desde la disciplinariedad, ¿no? Pero siempre y cuando, insisto, creo que la inter o la multi o la pluridisciplinariedad lo que busque es romper el pensamiento hegemónico, romper la disciplina cerrada, romper estos prejuicios que imposibilitan el diálogo, puede ser un acercamiento, puede darnos un acercamiento a la inclusividad, a la inclusión, perdón. La teoría sintérgica, ¿no? Esta propuesta sobre la conciencia, sobre no la no identificación, sino la unificación del ser humano con la realidad. Creo que es otra posibilidad de ser inclusivos, ¿no? Y las epistemologías chejes o abigarradas también, ¿no? El comprender que
nosotros somos sujetos incompletos, conmensurables y compatibles con otras identidades constitutivas de la realidad. Entonces, bueno, pues hasta aquí he terminado mi presentación y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta o comentario. A ver, ahí sí. Bueno, profesora María Alejandra, muchísimas gracias por esta intervención que se ha movido fuertemente entre las dimensiones del pensamiento complejo, ¿no? Y bueno, yo tomé varias notas, así que tengo varias cosas que me gustaría comentar, pero me gustaría que las personas que están conectadas el día de hoy pudieran hacer sus intervenciones, sus preguntas, en el caso de que existan, ¿no? Así que dejo el micrófono abierto y los invito y las invito ahí a los que quieran intervenir. Profesora, muchas gracias. Primero, em, yo trabajo, profe María Alejandra, trabajo con autismo, e investigo el autismo en la universidad y en la escuela también. Pues yo ya había escuchado muchas veces este concepto y me suena como posible cuando se está pensando en la educación inclusiva con personas autistas, pues que es mi tema. Me suena posible, pero quisiera preguntarte o solicitarte un ejemplo de qué es un aula en una escuela tradicional, digamos, una escuela, digamos, que esté atravesada por la heterotopía, que a alguien se le ocurra un aula heterotópica, como, pues, decime algún, no sé si algún ejemplo como para inspirarme. Ok, los espacios heterotópicos necesariamente transgreden, ¿no? Revolucionan, cuestionan, y puede darse, el concepto de heterotopía es múltiple, incluso el mismo Foucault no terminó de desarrollarlo, ¿no? Quedó el análisis incipiente. Entonces, todo aquello que permita cuestionar la realidad, las perspectivas hegemónicas y que posibilite la yuxtaposición de diferentes perspectivas, que permita también visibilizar diferentes niveles, en este caso de percepción, como es en el caso del autismo y por tanto de conciencia, pues estaríamos hablando, ¿no?, de aulas heterotópicas. Son aulas o prácticas docentes que pueden transgredir todo aquello que ha sido catalogado como normado, sí, que está puesto en regla, ¿no? Que busca simplemente la funcionalidad del aula. Por ejemplo, una práctica heterotópica, se me ocurre, es visibilizar esto, ¿no? El estudiante que tiene autismo tiene un nivel de percepción diferente. No es Profe, disculpa, te interrumpo. No sé si sabes de autismo, ¿no? Pero un ejemplo de tu tema o de lo que tú hayas hecho, de lo que no... Con autismo no sé si de pronto forzamos mucho el asunto. Un ejemplo tuyo, como más cercano a ti, no sé si el autismo es cercano a ti, pero un ejemplo cercano a ti sería mejor. Bueno, ahorita estamos en un proyecto de investigación Eso. en el CRESUR, que es con comunidades vulneradas, ¿no? Entonces, una práctica heterotópica en estas comunidades vulneradas que se distinguen por la violencia de género es, por ejemplo, crear narrativas con las mujeres. Generalmente cuando vas con un proyecto, que en este caso viene de CONACYT, ya tiene ciertos lineamientos sobre qué se debe de trabajar, ¿no?, con qué grupos poblacionales.
y la relación que hemos tenido con las mujeres es básicamente institucional. Entonces, una práctica heterotópica propia y con otro compañero es llegar a estas comunidades y decirles, no somos el CRESUR, no por una cuestión pues institucional, sino más bien que todo lo que se ha venido gestando en el proyecto es desde aquello que está prefigurado por el CONACYT. Entonces llegamos con ellas y les dijimos, ¿de qué quieren hablar ustedes? ¿No? ¿Quieren escribir un libro? Ese libro lo podemos compartir con otras mujeres o con otros hombres de la comunidad y ellas gustosas, ¿no? Nosotros queremos hablar sobre cómo crecimos con nuestros padres, cómo la mujer era tratada antes en la comunidad y cómo ahorita la mujer ha tenido una función o un rol diferente. Entonces, me parece que ellas que puedan decidir y que nosotros nada más seamos un recurso metodológico, esa es una práctica heterotópica, ¿no? Que lo que busca es obviamente que ellas tomen decisiones y que hablen de lo que quieran hablar. Y pues ellas empezaron a definir sus vidas como violentadas por los hombres, ¿no? Eh, muchas de ellas dicen o narran cómo esta vulnerabilidad ha venido de generación en generación, vulnerabilidad de género, además de la vulnerabilidad económica, hablan de sus soportes o de los apoyos que ellas tienen porque los han tenido que crear. Entonces, esa es una práctica que yo considero que es heterotópica, ¿no? En el aula de clases, en el aula cotidiana, también creo que una práctica heterotópica es recurrir a la pregunta. Normalmente en las clases no son clases magistrales, de hecho difícilmente me dedico a ello, no preparo presentaciones, ¿no? Como ya podrán haber visto. Eh, no es algo que se me dé de manera espontánea, ¿no? Sino busco siempre preguntarles, cuestionarles, hablarles de mis experiencias, incluso mostrarles videos de caricaturas, ejemplos o anécdotas. Yo creo que esas son prácticas heterotópicas porque rompen, ¿no? La práctica academicista, esta ¿no? de charlar frente a la pantalla. Entonces, hay múltiples formas de prácticas heterotópicas desde mi perspectiva, ¿no? Cada quien puede tener la propia. Desde el autismo hay diferentes niveles de percepción, ¿no? Hasta donde no existe esta diferenciación de percepciones, ¿no? A nivel auditivo, visual, kinestésico. Entonces, el hecho de que el profesor comprenda que esto pues implica un nivel de percepción diferente del estudiante, creo que te puede hacer más respetuoso del otro, ¿no? Entonces, no sé si he respondido, Sí, sí, claro. Marlon. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, yo tenía la mano arriba porque quería como un poco aportar algo con respecto a la heterotopía. De hecho, quiero decir que en la primera editorial de La Polifonía, en nuestra revista, yo escribí un texto así azaroso que le pusimos justamente de la educación inclusiva un espacio heterotópico o algo así, dice la cosa, ¿no? Bueno, es justamente eso, cuando uno piensa, por ejemplo, la heterotopía no podría confundirse como lo alternativo, ¿ya? Porque va a la producción, si somos como eh, muy como lectores muy asiduos del pensamiento de Boaventura de Santos Sousa, él dice, debido a la crisis del pensamiento en la que estamos, las alternativas son casi lo mismo que lo hegemónico, ¿no? Él dice, entonces él hace un llamamiento a la creación de algo que altere el orden como establecido. Y en esa lógica, el entender, por ejemplo, desde el punto de vista no alternativo, sino alterativo, la inclusión permite justamente hacer un cambio como en el orden en el orden sintáctico, en el orden de los sentidos, que es lo que habitualmente no cambia en esta cosa, ¿no? Como que cambia la estructura superficial, pero no lo profundo. Entonces, había una cosa, profesora María Alejandra, que usted dijo de manera brillante, pero yo no alcancé a notarlo todo, y que decía un poco que la heterotopía, bueno, tenía que ver con este contraespacio, ¿no? Entonces, cuando Marlon decía, bueno, ¿cómo lo podemos ver en la práctica educativa? Es como las pedagogías de lo menor, estableciendo esa idea de Kafka, cuando dice que dentro de la estructura educativa hay un grupo de personas llamadas minoría
y que empiezan a crear una gran mayoría dentro del grupo, es decir, empiezan a darle la vuelta como al funcionamiento habitual de las cosas, ¿ya? Y va en esa dirección, como usted lo decía. Pero yo quería preguntar ahora, hacer una pregunta con respecto a esto que usted un poco planteaba, ¿no? Cuando se plantea esta cuestión de pensar el espacio educativo como heterotópico, ¿no? O el espacio cultural, eh, ¿cómo podríamos hacer para que esto calara en las políticas educativas? Porque pareciera que siempre la idea de lo alternativo, de lo nuevo, viene a ser casi una premisa como fundacional en los movimientos de las políticas públicas, pero no se encarna. Entonces, de todo esto que usted conoce desde la pensamiento complejo, la física, y esto que nos compartía, ¿qué nos podría contar? Si es que es algo posible de contar en torno a esto, de cómo hacer que la propia política pública se convierta en un espacio heterotópico en el fondo. No sé si me explico bien. Sí, bueno, cuando hablo primero de alternativo, bueno, hay diferentes concepciones de ello, ¿no? Em, Me apego a la postura de Silvia Rivera Cusicanqui. He leído a Boaventura de Sousa Santos, lo conozco bien. Hay algunos cuestionamientos que precisamente le hace Rivera Cusicanqui a él, ¿no? De hecho, hay una entrevista genial que la pueden ver en YouTube. Y a propósito de esto, ¿no? Ella le cuestiona a él cómo es que se tendría que trabajar, ¿no? Cuando hablas de grupos vulnerados o epistemologías, ¿no? Vulneradas con las epistemologías hegemónicas. Y él decía, bueno, hay que poner en diálogo ambas. Y ella planteaba que esto era imposible, ¿no? Cuando hay una epistemología hegemónica y una subalternizada, es imposible el diálogo. Están en dos niveles o posibilidades diferentes. Entonces, ella decía, es que hay que reunir a estos grupos subalternizados, ponerlos en diálogo, que ellos se fortalezcan, o más bien que ellos mantengan un diálogo, que ellos se fortalezcan para poder ponerse después en diálogo con las epistemologías hegemónicas. Por eso cuando usted pregunta cómo, ¿no?, hacer o provocar una transformación en las políticas públicas, es muy difícil porque siempre las políticas surgen de arriba, no de abajo. Y bueno, existen estas dos posibilidades, ¿no? Los proyectos de intervención ayudan a generar programas y los programas políticas, pero las lógicas en las cuales se mueven estos proyectos pues son las mismas de siempre, ¿no? Eh, es que es muy difícil, incluso yo que me he dedicado ya desde hace algunos años a trabajar transdisciplina, pensamiento complejo, cuando intento ponerlo sobre un proyecto de intervención, resulta ser muy complejo porque hay cuestiones institucionales o burocráticas o también de la misma organización de la comunidad. Estamos trabajando, por ejemplo, en una comunidad ejidal. Eh, todos sabemos cómo se hicieron los ejidos, ¿no? Cómo se configuraron las luchas agrarias, etcétera, que es muy difícil el acceso. Entonces, trabajar proyectos mucho más políticas, ¿no? Resulta ser muy complejo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Hasta que no exista un fortalecimiento de las epistemes subalternizadas, pues creo que sería muy complejo, ¿no? No sé si alguien tiene. Y yo se lo preguntaba, disculpa Cris que te robé unos minutos, se lo preguntaba porque producto de que hoy día Latinoamérica en su mayoría es de gobiernos de izquierda, pero de una izquierda neoliberal, digámoslo, no hay que decir las cosas como son, ¿ya? Ellos ocupan mucho los discursos postcríticos o desprendidos del postestructuralismo, como el feminismo, lo interseccional, lo decolonial, eh, y toda la vaina que nos preocupa a nosotros, pero en el fondo nos están haciendo un flaco favor a nosotros porque la gente, el ciudadano común y corriente,
no está, cada vez ve esto como algo más chiflado, es decir, los debates feministas los miran como parte de lesbianas, de mujeres que quieren hacer aniquilar a los hombres o de histéricas. Siento que le están haciendo un flaco favor a un proyecto político hermoso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo de colonial, por ejemplo, que se entiende como casi una cosa ancestral, como reducido al común palitismo de las lenguas. Entonces yo se lo preguntaba en esa, bueno, a lo mejor debí ser más explícito, porque veo, pero lo que sí, a lo donde quiero ir, usted con toda su sabiduría en el pensamiento crítico, ¿cómo podríamos salir desde ahí? Porque en el fondo la academia está siendo atrapada por cosas que podrían liberar al mundo, pero el uso político lo está llevando a esa odiosidad sistemática donde nos están haciendo un flaco favor a quienes nos preocupan o nos movilizamos en nuestro quehacer desde esos discursos. Y de hecho, por ejemplo, hoy día, producto del deconstruccionismo, del el marxismo cultural, la categoría de construcción es entendida en algo que yo creo que si Derrida estuviera vivo, se arrancaría los cabellos, porque todo el mundo ocupa el deconstruccionismo para todo, pero yo me digo, esto no tiene nada que ver con lo que Derrida quiso decir, ¿no? Entonces me preocupa eso. No, no sé si me explico, no sé si yo creo que en sus países pasa lo mismo, pero, y sobre todo pensando que la nueva escuela mexicana recoge en el discurso mucho de esto, pero al leer el documento es más de lo mismo. Entonces, por eso se lo preguntaba, ¿no? ¿Qué hacer desde la academia? Fíjese, doctor, que esa pregunta, no sé usted, pero creo que también se la han planteado, ¿no? Muchas ocasiones. Es que eso depende pues del académico, ¿no? El hecho de, por ejemplo, hace rato le preguntaba si no era para usted algo cansado, ¿no? Todas las actividades académicas, y me dijo, es que hay entendí, ¿no? Como un posicionamiento detrás, un interés personal detrás. Y yo creo que ese tendría que ser lo que movilice nuestro quehacer, ¿no? El tener, no solamente ser académicos, sino ser activistas, ¿no? Y ser congruentes. El trabajar con este tipo de posicionamientos nos insiste en la renuncia a nuestros paraísos fiscales incluso, ¿no? Nuestros paraísos económicos, nuestros paraísos de privilegios, porque en realidad en esa postura estamos, ¿no? Somos un sector privilegiado. Entonces, pues creo que la conciencia, ¿no? Sí, el ser consciente de las propias prácticas, porque difícilmente, creo que es muy difícil que esto se haga en un plano macro, ¿no? Sino que los procesos de transformación tienen que darse en estos planos, ¿no? De abajo, individuales, de pequeños grupos. Entonces, es lo que considero. Muchísimas gracias, profesora. Cristina. Sí, muchas gracias. Pues a mí realmente me ha gustado mucho la conversación de esta sesión. Me mueve mucho la postura política, precisamente por el tema que he venido trabajando en este postdoctorado. Hace un momento se me acabó la pila del teléfono, también la mía, ¿verdad? Ando ahí con la pila baja, pero sí la del celular, y por eso se me apagó y me salí, ¿no? Una disculpa por eso. Y a mí realmente me mueve mucho esta postura política, ética, de nuestra práctica pedagógica, de nuestra práctica investigativa. Y ahorita que tomaba estas notas, reflexionaba precisamente sobre las aportaciones de Silvia Rivera Cusicanqui, cuando ella habla de precisamente cambiar esta lógica de la práctica investigativa a una política comprometida, ¿no? A esta producción de conocimientos como más significativos, no para quienes estamos en el campo, pues, de la academia, sino en colaboración con estos grupos de personas con quienes estamos investigando, ¿no?
Y a propósito de esto y de este concepto, esta aportación de heterotopía, yo me pregunto cómo generar estas relaciones simétricas, porque desde ahí partiría, ¿no? Esta noción, cómo generar estas relaciones simétricas entre quienes hacemos la investigación, pero también quienes están colaborando y haciendo investigación. Y para mí es importante esto de la simetría, porque bueno, la propuesta que yo he venido desarrollando tiene que ver con todo este discurso que también mencionas, Aldo, que incluso la nueva escuela mexicana en este proyecto, con esta cuarta transformación en México, se está promoviendo, ¿no? Si revisamos el plan de estudios, de hecho, desde el diseño de los fondos y los recursos federales para la educación superior, el famoso estímulo, una de las categorías que utiliza es la interculturalidad y desde el concepto de la interculturalidad tiene que ver con romper estas relaciones asimétricas, ¿no? O tener claridad en esta diferencia que hay entre las personas y entre los grupos, pero cómo construimos estas relaciones, ¿no? De simetría para ser como políticamente comprometidas con nuestros colaboradores, participantes en las investigaciones. Por ahí va mi reflexión precisamente porque el tener conciencia, que es otro de los conceptos que utilizas, tiene que ver con un plano sí personal de la conciencia, pero también con un plano colectivo de la conciencia, con este compromiso de lo que ocurre, porque al elegir situarnos en la educación inclusiva, esta polisemia, ¿no? De tanto que hemos dialogado con Aldo, desde luego hay una reflexión y hay un compromiso implícito en quienes estamos en estos campos. Entonces, es como escuché ahorita a Marlon, a ver, ejemplos de estas prácticas heterotópicas, ¿no? Prácticas educativas heterotópicas y bueno, desde la investigación, cómo generar esas relaciones simétricas. A mí me parece siempre como una reflexión ético-política, ¿no? O sea, que sí es importante describirla para enunciarla en nuestros propios proyectos. Por ahí va mi reflexión y pues muchísimas gracias por esta charla, esta conversación. Sí, Cristi, pues por eso hablaba de la transdisciplina como un recurso metodológico. En el campo de la investigación creo que es muy útil. Hay muchas propuestas de investigación transdisciplinaria, generalmente asociadas a la investigación-acción participativa, ¿no? Porque, bueno, las otras posturas pues se mueven en el campo interpretativo, hermenéutico, empírico-analítico, pero incluso la postura sociocrítica, ¿no? Creo que tal cual no es como un proceso investigativo, ¿no? Sino lo que busca es la transformación, la reivindicación, ¿no? Entonces la transdisciplina creo que te permite unir estos elementos binarios, ¿no? A través de la inserción de un tercero incluido. Hay textos, por ejemplo, que me han servido mucho de Luis Carrizo. No sé si lo han consultado, me parece que es fenomenal y te podría ayudar a dar algunos tintes para la intervención, ¿no? Yo creo que solamente, bueno, los otros tipos de investigaciones también, ¿no? Podrían generar espacios heterotópicos, pero la investigación-acción desde una perspectiva transdisciplinaria es muy útil porque en todo el momento del proceso de investigación, las comunidades o los sujetos no nos están ayudando, sino ellos son pues los principales actores. Nosotros somos un recurso metodológico que les podemos hacer enamorarse de la investigación, ¿no? O de, no sé, dependiendo del objetivo del trabajo.
Entonces, por eso decía, el concepto de inclusión es muy complejo. Necesita abrirse un espacio diferente, por eso el doctor Aldo ha usado el concepto de posdisciplinariedad, ¿no? Pero cuando intentemos aterrizarlo a nuestra práctica, estando en un campo disciplinar o interdisciplinario, es muy difícil. Entonces, lo único de lo que yo me he podido, ¿no? Agarrar para poder intentar, ¿no? Practicarlo ha sido a través de la transdisciplina. Es lo que les había dicho, no es un pensamiento acabado ni absoluto, sino que está en proceso de construcción. Y es lo que, bueno, yo he podido, ¿no? Tener a la mano. Sí, muchas gracias. Fíjate que yo lo pienso en este sentido. Tenemos como este compromiso, por ejemplo, acá desde hace 10 años hemos estado trabajando en Mexicali, en la frontera norte, geográficamente hablando, en la frontera norte de México. De hecho, Mexicali es lo más norte de México. Es un estado, es una entidad federativa conservadora, o sea, conservadora, o sea, históricamente aquí fue donde ganó el PAN, hay que decirlo, hay que decirlo como es. Entonces en el discurso se puede hablar, como bien decía Saldo, utilizar estas categorías como para seguir como reproduciéndolo, ¿no? Pero huecas, vacías, ¿no? Como en lo concreto, o en el día al día, en nuestras prácticas cotidianas, académicas, investigativas, la discriminación hacia los pueblos originarios, hacia las poblaciones migrantes, o sea, es un día a día en los discursos, en las narrativas. No se diga en los espacios escolares, ahorita decía Marlon, ¿no? En el aula, pero está el aula, está la comunidad escolar, está la comunidad educativa, la política educativa. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, es bien complejo, hablando de la complejidad de Edgar Morin, pues es bien complejo cómo lo vamos construyendo. Y me gusta, te digo, a mí me gusta cómo nos fuiste dando todo este recorrido, ¿no? De cómo salir de este pensamiento reduccionista, este pensamiento binario, esta lógica de la investigación, ¿no? Y refiero otra vez a Silvia Rivera Cusicanqui, no esta lógica interna de la investigación, sino más bien orientarnos a esta lógica externa de la investigación. Pero, híjole, con estas cargas académicas, un académico, una académica exhausta también, ¿cómo más allá, o sea, esta investigación-acción es compleja, pero ahora es una investigación-acción participativa, estar allá con la comunidad, cuando la lógica de la institución sigue siendo el aula, el papel? Yo me imagino allá, por ejemplo, estás en Chiapas trabajando, hay una apertura, son realidades bien complejas, pues bien diferenciadas en la frontera sur, pues tienen también muchísima población migrante, ¿no? Entonces, y mucha población de pueblos originarios. Entonces, híjole, ¿cómo vincularlo con la práctica investigativa, académica y esta realidad que está bien desfasada la escuela, la institución y nuestra práctica bien desfasada con estas realidades? No la realidad como única, ¿no? Sino esta diversidad de realidades. Entonces, yo ya tomé nota de esto que nos comentas y pues a seguirle, ¿no? A seguirle buscando por ahí. Muchas gracias. Gracias. Sí, el concepto de complejidad, bueno, hay una diferencia entre fenómenos simples, fenómenos complicados y fenómenos complejos, ¿no? Un fenómeno puede ser complicado porque pues es difícil, ¿no? Pero un fenómeno que es complejo es porque hay algunos elementos que no pueden ser captados por la vista, son elementos sensibles. Por ejemplo, esto que les mostraba sobre onda partícula son cosas que no podemos ver con nuestros ojos que captan la tridimensionalidad, ¿no? Es un fenómeno
complejo porque tiene o contiene partes sensibles que son imposibles de captar, ¿no? Por nuestras percepciones. Entonces, a eso hace referencia el pensamiento complejo. Entonces, en un proceso de investigación, cuando te mueves bajo esta lógica de complejidad es porque estás visibilizando aquello que no ha sido visibilizado antes, ¿no? No lo sé, por ejemplo, hablando de la violencia de género, ¿no? Cuando tú visibilizas la identidad mujer, ¿no? El ser mujer, y recurres a procesos de validación, entonces, bueno, estás en este campo epistemológico de la complejidad. Algo muy diferente es procesos complejos, ¿no? Existe como esta dimensión o esta, sí, clasificación, ¿no? Es complejo porque no es sensible, ¿no? Y no es posible ver el fenómeno a simple vista. Uh-huh. Creo que Ana María. Uh-huh. Sí, ya me estaba arrepintiendo porque dije, no, ya lo dijeron todo. Buenas tardes. Gracias, María Alejandra, por recordarnos y algunas cosas que en algún momento ya hemos estado platicando acá, y por esa explicación tan amena, intercalando estas ideas de la física cuántica. A mí me interesan porque yo tengo una clase desde hace mucho que doy en la Facultad de Trabajo Social, que es sobre epistemología de las ciencias sociales, y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con trastocar, con alterar la lógica positivista, esta lógica falsacionista, todo este modo de pensar que nos ha llevado a darle una forma y una estructura y a imponer límites sobre el pensamiento. Entonces, yo creo que sí se hacen cosas desde que estamos mostrando cómo nuestro pensamiento está formateado de esta manera, cómo nuestro pensamiento impone límites a las cosas. Yo creo que desde ahí ya estamos trastocando la forma de pensar de nuestros estudiantes. También cuando les mostramos o cuando intentamos mostrar con un proyecto, aunque sea muy humilde, muy pequeño, de investigación y también de investigación acción, cuando intentamos mostrar este gran paradigma, la lógica de este paradigma occidental, ¿no? Que nos hace simplificar, por ejemplo, las cosas, que nos hace excluir, que nos hace escoger este paradigma de la disyunción, de la simplificación, de la exclusión, de la reducción. Cuando intentamos trastocar este gran formato, este formateo en el que nos hemos metido o nos han metido, yo creo que ahí estamos también haciendo algo. O sea, si hacemos cosas, si intentamos hacer cosas, y también cuando nos damos cuenta que caemos y somos parte de, ¿no? Cuando, por ejemplo, intentamos seguir esta lógica de los estímulos al desempeño, de hacer cierto tipo de investigación porque me da puntos en la beca o porque si no me sacan del ENMI, no sé, todo esto, o sea, es luchar contra un montón de fuerzas y de intereses hegemónicos, pero si somos muchos y somos más cada vez, y no claudicamos, o no claudicamos al menos en todo, yo creo que sí hay posibilidad de hacer fuerza y construir estos espacios heterotópicos. Entonces, yo insisto en hacer ver y mostrar y hacerme primero consciente de cómo estas
esta lógica que impone formas y límites a nuestro pensamiento tiene que ver básicamente con este asunto de percibir de manera, esta frase a mí me mueve mucho, las cosas como son. Pues las cosas como son, ¿quién sabe cómo son? Porque volvemos a este asunto de la lógica, de este asunto de la percepción. O sea, lo que es tiene que ver con cómo observo, con qué observo, desde dónde observo. Desde ahí le estoy imponiendo una forma y un límite a lo que es. Este video me encantó, lo voy a usar en mi clase seguramente de epistemología, y no había escuchado de Silvia, dice Silvia Rivera, ¿verdad? Pero voy a buscarla, voy a leer detenidamente en mis espacios, que son pocos que me quedan libres, pero me interesa seguirla. Y comentaste por último, dijiste algo de verlo de los grises, algo así. Después lo comentamos, dijiste, pero sí me interesaría que ahora pudiera retomar un poquito de eso. Gracias, y bueno, bienvenida. Aunque somos de acá, yo soy un poco acá del norte, no tan del norte como Cristina, pero bueno, acá en Durango también nos consideramos el sur del norte, por muchas cuestiones, sobre todo económicas, ¿verdad? Y exclusión también en muchas dimensiones. Bueno, a ver, ¿qué me dices de los grises? Bueno, con respecto a los estudios o a las ciencias sociales, ese es el gran problema, ¿no? Que se intentaron adaptar metodologías que fueron creadas para las ciencias clásicas, las ciencias naturales, a los estudios sociales. A mí me gusta, no sé si, yo creo que te fascinaría leer a Carlos Maldonado. Él habla precisamente de ello, ¿no? El cómo nosotros es necesario modificar las metodologías de estudio en el campo de las ciencias sociales. Con respecto a los grises jaspeados, es una noción aymara que fue usada por Silvia Rivera Cusicanqui como una metáfora para explicar que la realidad está abigarrada, ¿no? Y que para nosotros tener un pensamiento inclusivo tendríamos que ver todos los sujetos o las identidades como entes manchados, ¿no? Entes jaspeados. Por ejemplo, lo comentaba, ¿no? La identidad indígena, ese es un ejemplo, ¿no? Y la identidad blanca, europea. El mestizo es el abigarramiento de ambas identidades, ¿ya? Es decir, es un blanco manchado de indígena o un indígena manchado de blanco. Entonces, un sujeto que es político tendría que ver dentro de sí la coexistencia de estas dos identidades. En cambio, si un mestizo se ve como una entidad aparte o independiente, pierde su potencial político, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mi bisabuela venía de una comunidad mam aquí de la frontera de Guatemala y que mi bisabuelo era español, ¿no? Entonces, yo como una entidad mestiza, tengo que comprender que dentro de mí coexisten esas dos identidades, que tengo una parte indígena y una parte blanca. De esa manera, obviamente, yo no veo al otro como alguien ajeno o alguien externo a mí o alguien diferente a mí, sino yo soy parte constitutiva de él o de ella, ¿ya? Y bueno, ella propone esta idea para, pues sí, ver que todo lo que está constituyente y constitutivo de la realidad son entes manchados, entes abigarrados, entes promiscuos, entes deformes, entes que se han transformado. ¿Ya? No sé si me explico. A eso se refiere ella con sujetos manchados. Lo mismo ocurre con el género, ¿no? Bueno, hombre-mujer, ¿no? Si tú lo ves como identidades independientes, obviamente siempre las vas a contraponer, ¿no? En cambio, si ves que en ti coexisten ambas, ¿no? Eso te permite la aceptación del otro, ¿no?
a mí me ha encantado Silvia Rivera Cusicanqui. No soy fan de nadie, pero de ella creo que sí soy, ¿no? La he seguido desde hace mucho tiempo, precisamente porque es congruente con su política, ¿no? Ella, por ejemplo, si lees los textos de ella, hace una crítica severa a muchos de los autores decoloniales, ¿no? Que son el refrito del refrito del refrito, y ella coloca en sus textos los nombres, ¿no? Walter Miñolo, por ejemplo, extrajo estas ideas de Frantz Fanon, etcétera, ¿no? Y lo enuncia. Y yo creo que eso es ser congruente, ¿no? Ella habla del respeto por la alteridad, de la insurrección, de la revelación, de qué otra forma de revelar más que publicar, ¿no? En sus textos, quién hizo plagio de plagio de plagio, ¿no? Ella, por ejemplo, vive en una comunidad que construyó con personas que son intelectuales y viven en esa comunidad, cultivan huertos, comen lo que comen las personas de la comunidad, y esa es una forma de hacer política, ¿no? Incluso en sus libros dice cómo a ella la rechazaron varios editoriales precisamente por esto, ¿no? Por develar procesos de violencia en la academia. Que no lo quisieron publicar. Entonces ella movió ciertos, ¿no? Procesos y a tal punto de publicar sus textos. Entonces por eso me gusta, ¿no? Porque creo que es una mujer bastante congruente. Entonces pues ahí está Ana María. A ver si también se vuelve fan como yo. La rastrearé. Gracias. Gracias, Ana María. Bueno, muchísimas gracias, profesora María Alejandra, por esta intervención tan atractiva, ¿no? que trabajó entre medio de muchas cosas. Esto es el mejor ejemplo de una interreferenciación, ¿no? Como que se cruzaron muchas cosas que parece que no están conectadas, pero están profundamente conectadas entre sí. Así que yo le agradezco muchísimo su presencia, agradezco a Cristina, a Marlon, y a todos los que, Ana María, Ernesto, a todos los que intervinieron, porque de eso se trataba en esta última conferencia, que pudiéramos como discutir otras cuestiones que parece que no están tan directamente relacionadas con la educación inclusiva, pero la construcción del conocimiento están profundamente arraigada en su base. Bueno, sin más, damos por concluida esta conferencia y agradecemos a la profesora María Alejandra por su intervención.